casos de fibrosis pulmonar idiopática y a veces pasan desapercibidos cuando los diagnosticamos, ya están en un estadio avanzado, incluso algunos con meses de vida. Es una enfermedad letal, la gran mayoría muere en un corto periodo de tiempo, como vamos a ver, y es una enfermedad en la que debemos de pensar. Antes casi no se pensaba en esta enfermedad, incluso yo les voy a confesar que cuando estaba haciendo la residencia en neumología, yo no roté por el módulo de intersticiales, así se llamaba, porque me parecía que no era muy interesante. Ahí solamente se hablaba de la alveolitis alérgica extrínseca, decía yo, que es un padecimiento agudo más o menos de una buena evolución cuando uno retira el alérgeno. Sin embargo, con el tiempo fuimos viendo que las enfermedades fibrosantes del pulmón han ido adquiriendo importancia, tanto que en todos los congresos de neumología le dedican un taller, un día, y ya en el congreso formal le dedican un buen tiempo, incluso con expositores que vienen de diferentes partes del mundo, porque se ha convertido en una preocupación. Incluso, como vamos a ver al final, hasta hay una asociación mexicana de enfermos de fibrosis pulmonar. Esta enfermedad, como dices, es una enfermedad intersticial. Y nomás para recordar lo que es el intersticio, el intersticio, como bien saben ustedes o lo recuerdan, es un espacio virtual en el parénquima pulmonar, en diferentes estructuras del pulmón. O sea, muy diferente a hablar del bronquio, de hablar del alveolo. Este es el intersticio, que es un espacio virtual, tiene diferentes localizaciones a lo largo del pulmón. Es como cuando uno habla de derrame pleural y dice que es líquido en el espacio virtual pleural. Así es el intersticio, es un pequeño espacio virtual, pero es tan importante porque a través de él se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Entonces, cualquier barrera que haya aquí, obviamente se va a reflejar pues, en los niveles de oxígeno, en la saturación, si la queremos medir periférica, y obviamente por el paso del tiempo una disminución en la calidad de vida y en el tiempo de vida. Entonces, las enfermedades intersticiales pulmonares, porque la fibrosis pulmonar idiopática pertenece a este grupo de enfermedades pulmonares intersticiales, representa un grupo heterogéneo, que puede ser aguda, como les digo, una alveolitis alérgica extrínseca, que aquí en México en primer lugar lo presenta los famosos cuidadores de paloma, o gente que está expuesta al excremento de paloma puede presentar una reacción alérgica inflamatoria intersticial. Sin embargo, como les digo, es autolimitada. Los agresores es una gran cantidad, algunos incluso, como vamos a ver, hay medicamentos a los cuales se relaciona intrínsecamente a esta enfermedad. Por ejemplo, la amiodarona, si ustedes revisan dentro de los efectos secundarios de la amiodarona van a encontrar que puede dar una fibrosis pulmonar o una neumopatía intersticial. Otra droga es la nitrofurantoína. De hecho, aquí ha habido muchos casos de pacientes con fibrosis pulmonar, tanto de amiodarona como nitrofurantoína. Sin embargo, estos no son pulmonar idiopática, pero las podemos confundir. Estas enfermedades van a afectar el intersticio en forma difusa, o sea, en forma así generalizada. ¿Y cómo se clasifican estas enfermedades? La neumopatía intersticial usual, a esta pertenece la fibrosis pulmonar idiopática, y las neumopatías intersticiales idiopáticas, que no son la enfermedad pulmonar idiopática, que no son la fibrosis pulmonar idiopática. Y dentro de ellas son entidades también conocidas por ustedes, como la sarcoidosis, una neumonitis por hipersensibilidad, que es la alveolitis alérgica extrínseca. Enfermedades de la colágena es muy común. De hecho, al final les voy a pasar unas cortes de una tomografía que hoy precisamente vi de una paciente con artritis reumatoide, la cual presenta una neumopatía intersticial que al principio, por lo menos yo creí que era algo inherente a la artritis reumatoide. Sin embargo, como vamos a ver ahorita, los hallazgos radiológicos me hacen dudar que tal vez ya se trate de una fibrosis pulmonar idiopática que no nos dimos cuenta hace un año. Reacción a drogas, como les digo, las principales, amiodarona y nitrofurantoína, también la proteinosis alveolar, la linfangioleyomimatosis, es otra entidad de neumopatía intersticial, la histiocytosis, todas estas son entidades muy raras
Y si ustedes recuerdan, pues, sobre todo cuando estaban estudiando, cuando se hablaba de esto, se hablaba del síndrome de Hammond-Rich. Este síndrome de Hammond-Rich pues, ha ido evolucionando, si se fijan, para no entretenerlos con tantas letras, hasta en los 60, donde ya se le llamó neumopatías intersticiales, o neumonías intersticiales, y las clasificaron en agudas, subagudas y crónicas. Esta es una variedad de entidades, enfermedades intersticiales, las cuales se han ido clasificando, incluso en este año pasado se ha hecho una nueva clasificación. Sin embargo, de todas ellas, la principal es la fibrosis pulmonar idiopática. Vamos a ver. Aguda, pues es la neumopatía, como un ejemplo, la bronquiolitis alérgica. La subaguda, la neumonía organizada o la bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, así se la llamaba antes, ahora nada más se le dice. Me tengo que poner más cerca del test, si se escucha así. ¿Se escucha mejor así, verdad? Muy bien. La neumonía intersticial no específica, la neumonía intersticial linfoidea, y la crónica, que es la neumonía intersticial usual o fibrosis pulmonar. Esta es la clasificación en aguda, subaguda y crónica. Son los cambios histológicos los que determinan esta clasificación, y estos cambios histológicos los determinamos mediante una biopsia pulmonar a cielo abierto, generalmente. Aquí está otro cuadro, para no, vamos a decir, confundirlos y nada más ubicarlos, que la fibrosis pulmonar idiopática es una entidad dentro de todas las neumopatías intersticiales. Algunos dicen que son alrededor de 150 diferentes entidades, otros antes decían que eran 104. La cuestión es que la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad intersticial, la cual tiene un comportamiento diferente porque tiene una evolución mala. O sea, la mayoría de estos pacientes en un curso de 3 a 5 años fallecen. Esta otra vez es la clasificación, y aquí donde dice la casuística, si se fijan, con mucho del 47 al 64%, en algunas series hasta hablan del 70%, de todas las neumopatías intersticiales crónicas es la fibrosis pulmonar idiopática. Esta tiene una incidencia que varía de país a país. Aquí en Estados Unidos se dice que desde el 4 al 16%. En México no tenemos, en otros países tampoco, una casuística exacta de este padecimiento. Sin embargo, aquí se cree que ya anda alrededor de 20 a 25 por 100,000 habitantes. Es con mucho una enfermedad que en los últimos años, puedo decir que en los últimos 10 años ha encontrado una elevación en la incidencia como no se esperaba. Es mucho más frecuente en hombres. La edad de presentación está entre los 55 y los 75. Su pronóstico es malo y la sobrevida de 43 a 5% de 5 a 10 años. Sin embargo, se considera una sobrevida media de 3 años, del diagnóstico al fallecimiento del paciente. Esta es la prevalencia de acuerdo a la edad. Con mucho la enfermedad es más frecuente en hombres y es más frecuente en edades avanzadas. Lo estamos viendo, por lo menos yo les puedo decir en mi experiencia, lo estamos viendo en personas de edad avanzada, de mayores de 70 años, con un incremento considerable, le digo, como no esperábamos que se diera este fenómeno. El diagnóstico histopatológico en 102 pacientes, este es un estudio que se reportó en el Critical Care hace muchos años, y desde entonces ya se sabía que la neumopatía intersticial usual o fibrosis pulmonar ocupaba con mucho en todos estos pacientes que se les hizo biopsia pulmonar, el 63% correspondía a este padecimiento. Desde entonces, déjenme decirles, no sé si a alguno les tocó rotar por esos servicios, se han hecho muchos intentos, se hicieron muchos intentos de medicamentos que se consideraban antifibrosantes, como la colchicina, se utilizaron inmunosupresores como azathioprina, metotrexate, los esteroides, ahorita se siguen usando en las exacerbaciones agudas, pero lo usábamos frecuentemente porque no conocíamos bien la enfermedad. Esta es la sobrevida, es una curva de la sobrevida de esta enfermedad con relación a las otras neumopatías intersticiales. Si se fijan, con mucho es la enfermedad que tiene una sobrevida menor después del diagnóstico.
se fijan, el 20% solamente queda vivos. Es, por lo tanto, es un motivo para que hablemos de este padecimiento que tal vez a muchos de ustedes se les parezca raro. Incluso cuando me invitaron a participar, yo, o sea, una de las posibilidades era hablar de POC, pero siempre les hablo de POC y de tuberculosis, y ya dije, bueno, hemos hablado mucho de POC, ya vi que el primer tema es asma, es otro de los temas que hemos hablado, pero sobre todo de POC y tuberculosis. Yo espero que vamos a decir, este pequeño recordatorio, o para algunos algo novedoso, los invite a investigar más, y van a encontrar que seguramente han tenido pacientes con fibrosis pulmonar, y lo más probable es que van a seguir viendo. Las diferencias en sobrevidas, este solamente es un aumento, si se fijan, es con mucho la enfermedad fibrosante que más está matando a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El tabaquismo casi siempre aparece como factor de riesgo, y déjenme decirle, ni siquiera un tabaquismo intenso. Hay ese tabaquismo que lo podemos considerar de leve, incluso moderado, pacientes que refieren que hace ya 20 o 30 años dejaron de fumar. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes está presente el antecedente de tabaquismo. La exposición ambiental es otro de los factores de riesgo que se considera. Sin embargo, como su nombre lo dice, es idiopática, no se sabe con exactitud la influencia que tiene, pero hay regiones donde existen más cuadros o más pacientes con este padecimiento. También se ha considerado que estos pacientes tuvieron alguna infección viral que les dejó una respuesta inflamatoria, y esa respuesta inflamatoria degeneró en un proceso fibrosante, y eso terminó provocando la enfermedad. También el reflujo gastroesofágico. Hay una serie de estudios donde se habla que el reflujo gastroesofágico, por mediante microaspiraciones nocturnas que hace el paciente, le puede provocar. Sin embargo, cuando uno ve que es una enfermedad diseminada, o sea, difusa, que está en ambos pulmones, es muy difícil de seguir sosteniendo el reflujo gastroesofágico. Sin embargo, como no sabemos la causa, seguimos considerando que el reflujo es un posible factor de riesgo. Pacientes con diabetes también hemos visto que tienen una mayor predisposición a tener este padecimiento. Y por supuesto que fumar aumenta el riesgo de fibrosis pulmonar idiopática. Y hay una relación, o hay algunos, vamos a ver en unas 2 o 3 laminillas, una asociación de la fibrosis pulmonar idiopática y enfisema. Estos pacientes que tienen esa asociación de enfermedades tienen un peor pronóstico, son los que se mueren más pronto. Y esta prevalencia se considera que es alrededor del 30% en un estudio retrospectivo que se hizo aquí en nuestro país. 47% del diagnóstico y 57% esto se hizo en otros países. Allá la relación ellos la consideraron más. Esta enfermedad es más común de las neumonías intersticiales, como vimos en el estudio, es entre el 60 y el 70%. Es crónica, progresiva, irreversible y fatal. Esta enfermedad está limitada al pulmón. Eso es lo que la diferencia cuando uno trata de establecer si es una fibrosis pulmonar idiopática que no tenga otro padecimiento, como una enfermedad reumatológica. La causa es desconocida, se asocia con un patrón tomográfico específico, como vamos a ver. Los hallazgos tomográficos, que son los que nos van a dar el diagnóstico, son o se consideran diferentes a las otras enfermedades intersticiales. Esta es una neumopatía intersticial aguda, es una lesión única, masiva. Histológicamente hay una proliferación difusa de fibroblastos. El paciente se puede recuperar, y si no, es raro, pero sí lo puede llevar a la muerte. Una neumopatía intersticial usual, la lesión microscópica es múltiple por varios años, generalmente son muchos años. La proliferación focal de fibroblastos, ahorita vamos a ver las imágenes, focos de fibroblastos, hay depósito de colágena que consideraron durante muchos años que este era el problema. Y si ustedes revisan, vamos, de los 90 hacia atrás, van a ver que la obsesión era cómo disminuir los depósitos de colágeno a nivel pulmonar, así como